Es el llamado del Señor desde los cielos de que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Jesucristo, de que Él es el único quien puede justificarnos, Él es el único quien puede perdonarnos, limpiarnos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esta vida viene un juicio que todos vamos a enfrentar. ¿Estamos preparados para ese día? Eso es lo más importante, que podamos prepararnos para el día del juicio. Así que quiero aclarar que el fundamento del Evangelio es Jesucristo. La palabra del Señor así lo enseña. En 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje entonces que Jesucristo da? En Mateo 4:17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante en el mismo capítulo se nos dice en el versículo 23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es la base del evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. Y el evangelio, estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación, es lo que Jesucristo al comienzo de su ministerio predicó. Él decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo que el mensaje del evangelio debe de presentarse de esa forma, debe de ser un mensaje de arrepentimiento. Y en el siguiente pasaje noto lo siguiente, aunque Jesús dice que iba sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, pero iba acompañado de enseñanza y proclamación de este evangelio del reino. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2, verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, la Escritura, vemos, está advirtiendo. Si Dios ya ha enviado juicios, si Dios envió juicios sobre los ángeles que pecaron, si Dios envió juicios sobre el mundo en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Por eso Jesús dijo que como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Porque el hombre busca el pecado y cada día la sociedad se está corrompiendo más y la gente teme menos de Dios y busca más su pecado. Por eso dice aquí en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Quiere decir que va a haber castigo para los injustos. La pregunta es, ¿eres injusto o eres de los justos? Déjame decirte de que no importa cuántas buenas obras hagamos, no podemos justificarnos a nosotros mismos. El único que nos puede justificar es Jesucristo. Él hizo la obra en la cruz del Calvario para podernos santificar y para podernos justificar. En esta misma carta de 2 de Pedro, y con esto quiero terminar,
Dice en el capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es el llamado del Señor. Este es el mensaje del Evangelio, lo que Jesucristo predicó desde que inició su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado del Señor desde los cielos, de que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Jesucristo, de que Él es el único quien puede justificarnos. Él es el único quien puede perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y presentarnos justos delante de Dios. Quiere decir que Él es el camino. No hay otra forma. Ese es el mensaje del Evangelio. No podemos diluir el Evangelio de otra forma. Ese es el mensaje que dio Jesucristo y que nosotros tenemos que no solo aceptar, tenemos que creer y tenemos que vivir. Por eso dice este mismo pasaje, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay un juicio, porque Dios es justo, tiene que haber un juicio, pero nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos únicamente por medio de Jesucristo, cuando le buscamos con arrepentimiento y fe, confiando en que en Él somos justificados, no por nuestras propias fuerzas, no con mi propia devoción, que porque voy a la iglesia, que porque leo la Biblia, que porque predico, yo ya voy a estar justificado delante de Dios. No, esto que hacemos cuando podemos ayudar a alguien, cuando podemos predicar o asistir a la iglesia, esto es un fruto. Esto es como resultado de la obra que Jesucristo ha hecho en nuestro corazón. Eso es por agradecimiento a lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y tenemos el llamado de predicar y dar este mensaje del Evangelio. Pero si lo entendemos así, esa va a ser la forma en que lo vamos a predicar. Si lo entendemos mal, si creemos que Jesús solamente es como un complemento, para que el propósito de Jesucristo es que seas en esta vida completamente feliz, déjame decirte que estamos dando el mensaje a medias, porque Jesucristo mismo dijo, ¿qué importa? ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, pero pierde su alma? Entonces, nos vamos a lo trascendental. Posiblemente vivamos muchos años, tal vez sí, tal vez no, según la gracia y misericordia de Dios, pero tenemos que estar preparados hoy. Hoy tenemos que estar preparados. Y lo importante es que esta vida es un sueño. Esta vida es temporal. Lo que vemos es temporal. Lo que no se ve es eterno. Por eso es que tenemos que dejar de poner la mirada en la tierra y poner la mirada en los cielos, en Jesucristo y en las promesas que Él tiene para nosotros si le obedecemos, si le seguimos y si le entregamos nuestra vida. No solo nuestro corazón, sino toda nuestra vida a Él. Así que ese es el llamado a los que enseñamos el Evangelio, a los que predicamos, que prediquemos las buenas nuevas bíblicamente. Y si tú no has creído en Cristo, no le has entregado tu vida, que lo puedas hacer y que puedas estar preparado para el día del juicio. Que Dios te bendiga.